Para moderar esta mesa, el reto se lo voy a pasar a Cristina Gallo. Ella es periodista deportiva especializada en mujeres y deporte y olimpismo. Ha trabajado en Antena 3 Radio, COPE, Onda Cero, como redactora jefe y subdirectora de contenidos. Ha cubierto varios Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo en diferentes disciplinas. Desde 2015 dirige y presenta Ganamos con ellas en la radio del Principado de Asturias y es presidenta de la Asociación del Congreso Nacional de Mujeres y Deportes. Cristina, como he dicho, el reto es tuyo. Sí, todo un reto me ha tocado para seguir en la tarde. No sé si se escucha, sí, ahora se escucha bien. Gracias, lo primero, gracias por haberme invitado. Me ha tocado una mesa muy interesante y muy necesaria, creo yo, porque la violencia sexual y el abuso de poder en el deporte en general y en el fútbol practicado por mujeres en particular, que es lo que nos ocupa hoy, es una realidad que está oculta o silenciada, y es un silencio atronador que creo que medio planeta escuchó hace un año en Australia, cuando fueron campeonas del mundo la selección española femenina. Y yo creo que ahí se abrieron muchos ojos, se abrieron muchas orejas también a la hora de escuchar, y yo creo que hoy, con la ayuda de ese panel de expertas que tengo, vamos a intentar entender cuál es el problema. Lo primero, que hay que entenderlo y saber qué es y cuál es, hay que identificarlo y hay que prevenirlo. Pero yo espero que me ayuden a saber cuantificar cuál es el problema, porque creo que no tenemos esos números, nos faltan, y tenemos que entender también cómo funciona en la dinámica de los clubes, de los equipos, esas relaciones a lo mejor tóxicas o relaciones de abuso que haya, pero yo creo que son mis compañeras las que me van a ayudar a que todo esto pueda funcionar, conocer los datos y poner sobre la mesa esa realidad que está oculta y que esta tarde vamos a intentar darle visibilidad. Voy a llamar primero a Isabel Abella Ruiz de Mendoza. Ella es abogada, no sé si está aquí. Sí está, ¿no? No la veo ahora mismo. Que suba, por favor. Trabaja como abogada, como formadora y consultora de igualdad en Abella Legal. Lleva más de 20 años, ¿no?, acompañando a las administraciones públicas y a entidades deportivas en el diseño, implantación y evaluación de las estrategias para la igualdad. También redacta propuestas de reformas de ley. Además, ha sido responsable de un servicio que había aquí y que hay, el Suire Taldecoa Gara, en el que se atendía y se acompañaba en el abuso y acoso sexual o acoso por razón de sexo en el deporte en Euskadi, y has participado además en ese grupo de expertas para la implantación de la LOPIBI en Euskadi, y has desarrollado varios procedimientos jurídicos e investigas también en los posibles casos. Gracias por acompañarme. Voy a presentar también a tu siguiente compañera, que es Eukene Arana, CEO de Zain, que es cooperativa social que trabaja para acabar con las violencias que sufren las y los menores con perspectiva de género inclusiva y LGTBI. Es graduada en educación primaria, además de técnica de igualdad, y experta en protección de la infancia y adolescencia en el ámbito deportivo, y es una de las impulsoras en la primera ponencia sobre abusos sexuales a la infancia que hubo aquí. Gracias, Eukene, por acompañarme. Y la tercera que va a estar presencial aquí conmigo es Eleonora Guiobio, compañera, periodista, es licenciada en Ciencias Internacionales, máster en Periodismo del País en 2005, que es el periódico en el que trabaja de forma habitual en la redacción de Sociedad, pero está especializada en temas de igualdad y de abusos, y además forma parte de ese equipo de investigación de abusos en el deporte que lleva a cabo el País, y es la actual premio Lili Álvarez por su trabajo periodístico en igualdad. Y desde Italia creo que nos acompaña ya, que tenemos a Vero Boquete, que creo que no necesita ni presentación ya, ¿no? No necesita presentación porque ella evidentemente es una de las... Siempre tenemos pioneras en el fútbol y en el deporte porque hay demasiadas puertas que tenemos que seguir abriendo, pero qué mejor para hablar de este tema alguien que ha estado ya en 14 equipos, ha jugado en 8 países diferentes, que ha sido la capitana de la selección española, y ella fue pionera, además de ganar diversos títulos, porque tienes Copas de la Reina,
tienes títulos de liga también en Suecia, tienes una Champions que ganaste también con el Frankfurt, pero hay un título igual que la gente no tiene aquí en la memoria, que ese primer título de cualquier selección femenina española de fútbol, porque ganasteis aquel primer europeo, ¿verdad?, con la selección sub-19. Vero, gracias por estar hoy aquí. Un placer. No te he escuchado, no sé si te escucha el público. ¿Sí? ¿Me escucháis? Ahora sí. Nada, solo gracias me hubiese encantado poder estar ahí presencialmente, pero evidentemente teniendo partido el fin de semana era imposible el desplazarme, pero estoy encantada de participar en este congreso y de poder estar con vosotras que estáis ahí, que además tenemos la suerte de contar con tres expertas en este tema, por desgracia yo creo. Pero bueno, vamos a intentar acercar este tema a toda esta gente que está siguiendo el Congreso. Pues si te parece, Vero, voy a empezar con las expertas que tengo aquí sentadas, porque creo que es importante contextualizar, ¿no?, y poner sobre la mesa de qué estamos hablando. Entonces, quiero pedirle a Isabel Abella, porque lleva muchos años como formadora, es abogada y sabe evidentemente de lo que trata. Yo creo que lo primero que tendríamos que intentar poner sobre la mesa es de qué estamos hablando, porque hablamos de violencia sexual en el fútbol femenino, en este caso, en el deporte en general, de abuso de poder, pero violencias hay muchas, ¿no? ¿Puedes poner sobre la mesa ahora mismo, explicaros de qué estamos hablando? Vale, muchas gracias. ¿Se oye, no? Gracias. Bueno, siendo un congreso de fútbol femenino y siendo abuso de poder y violencias sexuales, lo enmarcamos dentro, bueno, en Euskadi, dentro de la violencia machista contra las mujeres en el ámbito del deporte y también en el ámbito del trabajo, dado que, bueno, pues tenemos aquí a Vero y seguramente hay muchas personas aquí que trabajen en el ámbito del fútbol, con lo cual hay una dimensión de deporte y hay una dimensión, digamos, también laboral dentro del ámbito deportivo, pero tú te puedes relacionar con ese ámbito deportivo de muchas formas, ¿no? Puede ser espectadora, puede ser jugadora, puede ser psicóloga, técnica, puede ser quien limpies el polideportivo, bueno, hay muchas, ¿no? O que seas una periodista, etcétera. Dentro de la violencia machista contra las mujeres hay muchas tipologías, pues la física, psicológica, social, económica, etcétera, y una de ellas es la violencia sexual, ¿no? Las violencias sexuales. A mí me parece muy importante conceptualizar bien de qué estamos hablando, porque es la única forma de que podamos hablar el mismo idioma. Esto, si no lo hacemos adecuadamente, lo que resulta es que en función de muchos factores, pero de nuestra carrera profesional, ¿no? Pues no lo vamos a mirar de la misma forma si, por ejemplo, somos ¿no?, abogada laboralista o abogada penalista o pues, otros ámbitos, digamos, o desde la sociología, psicología, etcétera, o desde el ámbito puramente digamos, deportivo. ¿Por qué? Porque tenemos, está relacionado, tenemos diferente normativa que regula diferentes manifestaciones de la violencia sexual, ¿vale? Las violencias sexuales son muy amplias y en el ámbito laboral recoge algunas de ellas, el ámbito, digamos, penal recoge determinado tipo de conductas, pero no son solamente son determinadas conductas, ¿no?, que pueden ser, que pueden implicar una violencia sexual, pero las violencias son mucho más amplias. Me gustaría y me parece que es importante poner el enfoque en que no solamente se producen en el ámbito puramente deportivo, en el ámbito puramente físico, que pueden ser los entrenamientos, ¿no?, lo más fácil, ¿no?, los entrenamientos, los partidos o los vestuarios, etcétera, o los trayectos, sino también toda la que está relacionada con el ámbito digital. De hecho, hay una propuesta ahora muy interesante que está en un anteproyecto de protección a la infancia y la adolescencia en el ámbito digital. Y que va a crear determinadas figuras que hasta ahora no estaban reguladas. Con esto no quiero decir que las que vayan a estar reguladas son todas las que son las que esa ley va a regular, ¿vale? Yo sí que os invitaría a que, por un lado, investiguéis cuál es la normativa que tenéis. Bueno, esto igual suena muy friki, ¿no? Porque se nota que me gusta esto. Bueno, pero bueno, me voy a hablar y...
Bueno, con esto lo que quiero decir es que cada una de las comunidades autónomas, o muchas de ellas, tienen normativa específica en protección infancia y adolescencia, en violencia específicamente machista o violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos, etcétera, o por otras categorías de discriminación como pueden ser el racismo o la LGTBI-fobia, etcétera. Bueno, pues diferentes manifestaciones, y que de ahí podemos extraer conceptos o definiciones de lo que son las violencias, ¿vale? Sí que os dejo un par de normas por si os interesa para saber conceptualizar bien, y es la Ley de Garantía Sexual que tenemos del 2022, la del sí solo es sí, hizo un abordaje muy interesante de lo que son las violencias sexuales y las define, ¿vale? Y además incide mucho en el ámbito digital, cosa que yo creo que es una de las leyes pioneras que tenemos en este momento en esta materia. Y la LOPIBI, que entiendo que todas las personas que estáis aquí, o muchas de las personas que estáis aquí, la conoceréis, creo que ha dado un paso muy importante en el abordaje de la violencia contra la infancia y la adolescencia, específicamente, aunque tengamos ahí solo 2 articulillos, pero en el ámbito del deporte, ¿vale? Pero sí me parece importante que, siendo fútbol femenino, lo centremos en esa violencia que enfrentamos las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres por el hecho de serlo, ¿no? De serlo, o que nos afecta de una forma desproporcionada. Uf, sí. Claro. Bueno, espero que se haya entendido, ¿no? Bueno, Eukene, tú estás especializada en la infancia. En la infancia estamos hablando, claro, con personas adultas que tenemos un problema para identificar, para reconocer, para prevenir. Cuando tienes que trabajar con menores, niñas y niños o adolescentes, evidentemente, igual es más difícil todavía llegar y hacerles entender y reconocer lo que hay, o cómo trabajas tú o cómo llegas tú. Bueno, para empezar tenemos que pensar que una persona menor de edad es alguien que va desde los 0 a los 18 años. Entonces tenemos que entender que un chaval o una chavala con 17 y 9 meses sigue siendo una persona menor, ¿no? Y desde ahí tenemos que trabajar con ellos y ellas. Partimos de la base que vivimos en una sociedad adultocéntrica en la que, para empezar, no sabemos cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y yo estoy convencida que pregunto por aquí y mucha gente no los conoce, ¿no? Porque los niños y niñas adolescentes tienen los mismos derechos que nosotras, las personas adultas, y algunos más, ¿no? Claro, si las personas adultas no los conocemos, ellos y ellas tampoco. Y aquí está la raíz de muchas violencias que se dan y se perpetúan, ¿no? Porque los niños y niñas adolescentes no conocen que tienen derecho a hacer deporte en un espacio seguro, protector y buen tratante, que tienen derecho a que les traten bien, que tienen derecho al descanso. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, los niños y niñas tienen derecho al descanso igual que tenemos las personas adultas, pero si a un niño o una niña adolescente les castigamos sin recreo en su colegio, en el instituto, todo el mundo lo damos por bueno, pero le estamos vulnerando un derecho, que es su derecho al descanso, porque el recreo no deja de ser más que un derecho al descanso. Entonces partimos desde, como decía, desde esa mirada adultocéntrica en la que a veces sin querer, incluso de forma negligente, ¿no? Estamos vulnerando sus propios derechos. Y al no decirles cuáles son sus derechos, pues difícilmente ellos y ellas van a saber que tienen herramientas para poder defenderse ante situaciones de desprotección que se puedan enfrentar, ¿no? Pero herramientas hay ahora mismo. Herramientas porque tenemos existen, leyes, pero no se conocen. Está la LOPIBI. Está la LOPIBI, hay teléfonos de protección a la infancia donde pueden llamar, es decir, hay un montón. Para empezar, ellos primero no conocen sus derechos, no conocen que hay una ley que se llama LOPIBI que respeta y que protege sus derechos y que además obliga a que existan una serie de elementos dentro del ámbito deportivo, en este caso, que por cierto es la primera ley que pone el foco en el ámbito deportivo. Es decir, por primera vez se habla de que el ámbito deportivo también tiene que ser un espacio seguro, protector y buen tratante para ellos y ellas, ¿no? Entonces, partimos desde que ellos no lo conocen, las personas adultas no las conocen, con lo cual difícilmente el constructo de violencia, por meterlo en el debate también, que creo que es importante, nos lo vamos creando en nuestro interior, a través de la experiencia, de lo que vamos leyendo, de lo que vamos escuchando y demás, ¿no? Es decir, el constructo de violencia que tienen los niños y adolescentes no tiene nada que ver con el que tenemos las personas adultas. Y de hecho, en el informe CASES, que habla sobre la violencia en el ámbito deportivo, que creo que es uno de los pocos estudios que existen, si no el único, por lo menos a nivel de España, ahí las personas que estaban entrevistadas ya te decían que ese concepto de violencia que ahora son capaces de reconocer
cuando lo estaban sufriendo, no eran conscientes de la violencia que estaban sufriendo. Entonces, necesitamos dotarles de herramientas que las conozcan, existen, se las tenemos que dar a conocer, pero también tenemos que garantizarle que sus derechos no son vulnerados, ¿no? Claro, pero darles a conocer, ¿no? Que sepan lo que hay, lo primero, no solo los y las menores, sino también los clubes, los equipos, las federaciones, las familias, todo el mundo. Y entonces, claro, aquí tengo a Leonora, que está en los medios de comunicación, y no sé ella cómo ve el papel que desde los medios de comunicación jugamos también a la hora de dar a conocer este mensaje y sobre todo cómo retratamos cuando hay un caso de violencia sexual, de abuso de poder y demás, ¿cómo se retrata en los medios? Tú lo haces habitualmente porque estás investigando también casos, tenéis en marcha en el país una base de datos que habéis puesto para sacar realmente qué casos hay, para visibilizar esa realidad que está ahora mismo oculta, pero ¿cómo lo estás viendo tú? A ver, yo creo que hay una cosa de base que hay que destacar, que lo hemos hablado, pero que quiero incidir en que no hay datos. Y el hecho de que no haya datos implica que no se puede cuantificar el problema. Y si no se cuantifica ese problema no existe. Entonces, es un problema grave. Tiene razón Eukene, el único estudio de prevalencia que existe es el de CASES, que además se ha hecho en 6 países europeos. La muestra de España eran 1.400 poco más encuestados y el 78% había reconocido haber sufrido alguna vez, mínimo una, en su práctica deportiva, algún tipo de violencia antes de cumplir los 18 años. Entonces, es un problema grave porque, insisto, hay que cuantificar para saber la enormidad y la gravedad del problema y poder ponerle solución. Nosotros en el país empezamos, la directora, a raíz del caso Rubiales, encargó un equipo de investigación para investigar los abusos en el deporte. Y nos hemos encontrado con el mismo problema. Quiero decir, nosotros hemos contabilizado 1.192 víctimas en los últimos 20 años en el deporte, luego lo centraré un poco más en el fútbol, y el 82%, por cierto, son menores, lo cual es un dato aún más aterrador. Pero antes lo hablaba con Isabel Eukene, estos datos son la punta del iceberg, porque son datos que hemos recopilado mirando sentencias y casos de hemerotecas o publicados en periódicos locales. Entonces, os podéis imaginar el alcance de este problema, que tiene un añadido. No hay estudios de prevalencia porque nadie, creo, que quiere investigar ni mirar, porque el deporte siempre se ha asociado con valores positivos, que por supuesto los tiene para el desarrollo físico, emocional de los niños, menores y mayores. Se ha asociado a valores como el compañerismo, el espíritu de sacrificio, el cumplir un sueño, pero no es ajeno a los abusos como cualquier ámbito de la sociedad. Y no sé, bueno, sí, imagino el por qué no se quieren hacer estudios de prevalencia, porque así es más fácil decir que es un caso aislado, es una manzana podrida, no existe un problema real al que nos tenemos que enfrentar. Y sí existe, porque o sea, 1.190 pueden parecer pocas, pero son muchas víctimas. Y eso, que el 82% son menores. Sí, Eukene, ¿qué quieres? No, por añadir un poco a lo que estaba diciendo Leonora, en Vizcaya, por ejemplo, se acaba de lanzar un canal de comunicación para todo el deporte escolar, de comunicación de situaciones de desprotección, dirigido a personas adultas y personas menores, ¿no? Que se llama Quirolaón. Anteriormente al lanzamiento de este sistema, que es todo a través de un código QR, tú puedes acceder a un formulario, comunicas tu preocupación o desprotección, te da una contraseña, de tal manera que puedes volver a ese formulario en el que hay personas expertas que te contestan, ¿no? Creemos que es un sistema que permite la comunicación
con la que actualmente se mueven los chavales y chavalas, ¿no? Sobre todo los jóvenes y jóvenes. El tema que vemos es que anteriormente a este servicio, que no lleva ni 2 meses funcionando, la Diputación de Vizcaya, para que os hagáis una idea, solo había recibido 3 comunicaciones a través de un mail. En este casi 2 meses en el que llevamos funcionando con el sistema, hay una media de una comunicación y media al día. Y es muy curioso porque cada vez que pasa el fin de semana, te empiezas a encontrar de domingo, lunes y martes un montón de comunicaciones, miércoles, jueves, viernes, como que no hay, y volvemos otra vez el domingo a que existe un montón de comunicaciones. Entonces, el problema es real. Muy grande. Es real, pero lo que decía al principio está oculto o se ha silenciado. Y en cuanto a la prevalencia o los estudios reales, es cierto que no hay datos reales. Está ese informe Cases de ese proyecto europeo que se creó y que se sacó, en el que es el único que ha participado. España no tiene más, pero sí nos quedamos con ese informe que la relatora de la ONU presentó este verano, que habla del 21% de las deportistas, dice, de las niñas, han sufrido abuso sexual cuando eran niñas en el deporte. Y ese ya un 21% son muchas niñas, mujeres. Ahora, y me voy a Italia con Vero Boquete, porque claro, Vero, tú has estado en 8 países jugando. Yo no sé si en estos países has vivido algo distinto a lo que viviste cuando el poco tiempo que te tuvimos aquí en España jugando. Bueno, distinto no. Yo creo que esta es una problemática que te encuentras en España y que te encuentras en cualquier otro país. Puede haber países que prestan mucho más atención o que quieren saber más, porque antes pues estabais diciendo, ¿no? De que hay veces que no interesa el investigar más o que no interesa el tirar un poco del hilo. Pero es necesario que todas las federaciones tengan un protocolo en este sentido, que todas las instituciones se encarguen de realmente interesarse y ver qué es lo que está pasando en nuestro deporte y evitar muchos problemas futuros, porque no es solo lo que sucede en el momento, sino son los traumas que acompañarán a todos esos jóvenes por el resto de sus vidas. Creo que cuando hablamos de menores la atención tiene que ser mucho mayor. Yo en mi caso ya de mayor de edad he vivido situaciones de abuso de poder, incluso de abuso sexual en Estados Unidos, no en mi persona, pero años después descubrir todo lo que había pasado y incluso viviéndolo, no ser consciente, no darte cuenta de que eso estaba sucediendo con alguna compañera. Y creo que, bueno, todos tenemos que educarnos para poder estar mucho más atentos, identificar problemas y poder intervenir, pero poder intervenir sin la duda de si es cierto o no es cierto, de si va a interesar el entrar más en profundidad en eso o no. Claro, es que lo primero es asegurar la protección de las víctimas, ¿no? y de poder llevarlo. Pero, Vero, quiero volver contigo porque has nombrado, claro, tú has jugado en la Liga de Estados Unidos. Años después, hace poco ha salido ese informe, ¿no?, que hizo desde la Liga Nacional, el caso de Paul Riley y de otros entrenadores que salían allí. Pero mientras tú estabas allí y ahora que estás también en Italia, ¿tú eres consciente, tienes un protocolo, sabes qué herramientas tienes si te encuentras con algo que te está pasando a ti o que le está pasando a una compañera? Yo creo que con la experiencia de los años y ahora como mujer adulta, creo que sé intervenir. Sé intervenir en el momento en el que identificas algo que identificas como erróneo, de que algo está sucediendo o que alguna, en este caso en la Fiorentina, si alguna de las más jóvenes escuchas algún comentario, ves algo que no funciona, puedes intervenir directamente, puedes acudir a las personas al frente y sobre todo seguir el caso, porque es muy fácil bueno, identifico esto, hablo con el responsable y luego me desentiendo. Yo creo que todos tenemos que formar parte de una parte mucho más activa y no es solo el intervenir desde el inicio, sino es seguir el caso realmente y demandar a las personas al frente
que realmente, pues bueno, cuiden de nuestros menores. Claro, es que el problema muchas veces ha pasado porque, como dice Vero, hay que seguir el caso y muchas veces, y sabemos de muchos casos que han ocurrido, que el agresor ha desaparecido de ese club, pero se ha ido al de enfrente. Adelante, Isabel. Creo que está encendido. Vale. Bueno, al hilo de lo que comentaba Vero, bueno, nosotras sí que vemos que, por ejemplo, hay algunas lagunas en los protocolos, o sea que es necesario tenerlos, desde luego, pero, por ejemplo, bueno, no sé en el resto de las comunidades, pero en el tema de la infancia y la adolescencia, ¿no? La protección en este caso de las niñas y adolescentes, se está delegando esa responsabilidad de gestionar las comunicaciones o las situaciones de violencia en los delegados y delegadas de protección de los diferentes clubes, que generalmente, bueno, pues son personas que, ¿no? que con mucha suerte tienen formación psicológica. Bueno, antes escuchándole a Inma, un placer, ¿no? Pero ojalá que fuera, ¿no? Que tuvieran formación psicológica, que tuvieran una formación en materia de violencia, etcétera, pero la realidad es que no la tienen, que la formación que han recibido, si acaso es la bueno, pues mínima, y que yo creo que se enfrentan a un abismo cuando de repente les llega una situación en este caso, de una violencia sexual dentro de sus clubes deportivos. Yo que me dedico a esto y que vivo muchos años, pues tengo muchas dudas, dependiendo de las conductas, entonces no me quiero ni imaginar lo que puede ser para los delegados o delegadas de protección o para las personas responsables de igualdad en clubes deportivos o en federaciones el abordar este tipo de situaciones. Con esto no digo que no sea necesario, los protocolos son necesarios, pero creo que tienen que ir acompañados de una formación no solo general, sino especializada, para que sepan desarrollar sus funciones, porque si no pueden caer en dejación de funciones o en situaciones de negligencia, y le ponemos a las chavalas o a las mujeres en una situación de ponen lo que están pasando encima de la mesa y se enfrentan a una victimización secundaria de que las personas que tenemos ¿no? que asistirlas no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también hay que... Que es importante. Sí, sí. la formación es Sí. fundamental a todos los niveles y en este mucho más. Y claro, formar a cuerpos técnicos, formar a jugadoras, en tu caso, adolescentes y menores, ¿cómo empezamos a educar? Porque hay muchas veces que ni siquiera son capaces de identificar que ese problema existe. Vale, para empezar, hay que formar a todo el mundo. O sea, es decir, no le podemos dar una pala a unos chavales para construirse un castillo si los adultos no saben que se pueden construir un castillo, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que formar al personal técnico y directivo. Por supuesto, no nos podemos olvidar de las familias, porque las familias, y Ibero seguro que conoce mucho, ya no solo la violencia que pueden ejercer en las gradas, sino también la violencia psicológica y la presión que pueden ejercer sobre sus hijos e hijas, ¿no? Cuando practican deporte, ¿no? Que parece que todos queremos que una Alexa Puteras en nuestra casa o un Messi, y sabemos que esa no es una realidad, ¿no? Entonces, para empezar, la parte adulta tiene que ser consciente, y hablando de la conciencia, tenemos que ser conscientes también de todas las violencias que podemos hacer por acción, omisión o negligencia. Y no solo eso, sino que además tenemos un deber como ciudadanía, tenemos un deber de comunicar cualquier situación de desprotección que viva un niño, una niña, un adolescente. Y si además somos entrenadores o entrenadoras, tenemos un deber todavía mayor. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos para con esos niños y niñas, y saber que si no estamos comunicando una situación de desprotección, no solo estamos generando una revictimización, sino que también pues, no el estamos... problema se agranda. Total, o sea, total. Y al hilo de esto, a mí me gusta poner un ejemplo para que seamos conscientes de las violencias que sufren los niños, niñas y adolescentes en el deporte. Y creo que es importante, ¿no? Cogiendo el informe de Cases, que sabemos que es un informe, bueno, que no dice, no se aleja mucho de todos los informes que hay, ¿no? Sobre la violencia sexual, el abuso sexual, psicológica, física, etcétera, en la sociedad en general. Pero, ¿os imagináis 50 estadios deportivos llenos de niños, niñas, adolescentes? 50. Pues esa es la cantidad de niños, niñas, adolescentes que sufren violencia psicológica en su práctica deportiva. Es brutal.
O sea, os dicen, el 70% de los niños y adolescentes que practican deporte sufren violencia psicológica. 70%, ¿qué será eso, no? Y dices, no, 50, entre 50 y 60, ¿no? Estadios de San Mamés, están llenos de niños y adolescentes que están sufriendo en su práctica deportiva una violencia psicológica. O sea, es decir, la realidad es aplastadora. O sea, y tenemos que tener claro que nosotros no somos ni policías ni jueces, con lo cual cuando alguien nos comunica una situación de desprotección, no tenemos ni que creer ni que no creer. Lo que tenemos que hacer es comunicar a la persona, evidentemente responsable, en este caso está la figura del delegado o delegada de protección, que, ojo, yo llevo casos de desprotección, he tenido que estudiar mucho, he tenido que formarme e informarme de muchísimas cosas y todavía, como dice Isabel, pues hay veces que incluso no sabemos cómo abordarlo. No podemos poner en mano de esas personas que no tienen formación alguna toda la responsabilidad. Claro, o sea, estamos hablando que en el deporte, por ejemplo, de base, son personas que lo hacen de manera voluntaria, altruista, en cierto modo, porque lo que ganan, que pueden ser 100 euros, 200, o sea, es ridículo, ¿no? Para el tiempo que meten. O sea, esas personas pueden ser panaderas, jueces, médicas, chicas. O sea, es decir, es gente que no sabe de esto. No le podemos poner ese marrón. O sea, porque es un marrón. Ese marrón de que te venga un niño o una niña y que te diga, oye, es que la pareja de mi madre juega médicos conmigo. Porque, claro, tenemos que atender a todas las situaciones de desprotección que se vivan dentro del ámbito deportivo o que nos puedan comunicar que están de fuera. Tenemos la obligación de seguir ese caso, ¿no? O sea, te quiero decir... Que va más allá del deporte. En este caso, más allá del deporte, porque somos referentes y personas responsables de esos niños y esas niñas cuando están con nosotros. Y no podemos mirar a otro lado cuando nos comunicamos situación, ni podemos mirar a otro lado cuando vemos que nuestro compañero o compañera está teniendo unos comportamientos que no son apropiados, ¿no? Que no son los adecuados. Pero lo de mirar a otro lado, me gustaría preguntarle ahora a Leonora, porque para esa base de datos y para sacar todos los casos que ha habido, vosotros realizasteis desde el país un cuestionario que enviasteis a federaciones, a clubes, creo que también a otras instituciones, y me gustaría saber si te contestaron a la primera, si no te contestaron o qué te contestaron. Ahora voy a ello, Cristina. Antes se me ha olvidado contestar cuando me preguntabas por los medios. Creo que como en el entorno de la protección todo el mundo tiene un deber, creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad importante, empezando por llamar las cosas por su nombre. Los abusos sexuales no son incidentes, son delitos. Tenemos que dejar de normalizar conductas que rayan o que sobrepasan el abuso psicológico, que siempre nos parece normal que 7 nadadoras sincronizadas acaben vomitando, vayan a su casa llorando por un maltrato de una entrenadora. Es que eso no puede ser. Tenemos que insistir, estamos dando muchas veces una idea del deporte que no puede ser esa, no podemos seguir escudándonos, no, es en la alta competición, si quieres llegar a una medalla olímpica, la élite es dura. Pues es dura, pero no se pueden sobrepasar según qué límites, y creo que los medios tenemos una gran responsabilidad para hacer ver que hay cosas que no se pueden tolerar. Y ahora, perdona, voy a lo de los cuestionarios. Sí, nosotros queríamos intentar averiguar en este vacío de números los datos que tenían las federaciones, y enviamos un cuestionario a 152 entidades deportivas, federaciones territoriales, clubes varios y variados. Dimos un mes de plazo, tuvimos que perseguir y perseguir. Yo no voy a dar nombres, pero había algunos que nos contestaban, es que nos llegan mail con propuestas variopintas, o está muy bien lo de los abusos, pero a ver si habláis de baloncesto femenino, o yo qué sé, es que se me ha perdido con los correos de Navidad. El cuestionario era básicamente para preguntar qué tipo de protocolos frente al acoso, al abuso, de la violencia tenían implementado, desde cuándo, si tenían un delegado de protección, que ahora la LOPIBI obliga a ello a todos los clubes y entidades que trabajen con menores, qué tipo de información tiene ese delegado para intentar averiguar si la persona que estaba allí y que es el que tiene que dar la primera respuesta ante un posible caso de abuso
tuviera o no la formación adecuada y, sobre todo, cuántos casos se les había notificado, qué tipo de abuso habían sufrido esas personas, si era psicológico, sexual, físico, de maltrato, cuántos expedientes habían abierto y cerrado, qué atención habían dado a las víctimas. Pues de 152 nos contestaron 52 y 8 de forma incompleta. Y de esas 52 que nos contestaron, solo 17 admitían tener casos, con lo cual nosotros decíamos, jolín, por ejemplo, voleibol, a nosotros nos constan 6 casos y a ello ninguno. ¿Por qué? Y claro, te explican que se confunde deporte con federación, que en la mayoría de los casos se dan en clubes que no llegan a la federación. De hecho, el presidente de la Federación de Voleibol nos contaba que él se había enterado por los casos más gordos por la prensa. En el caso del fútbol, nos decían que si es algo que pasa en un club, en una territorial, ellos no tienen por qué saberlo. Entonces, aquí también creo que falla la comunicación, y falla la comunicación, creo, e insisto, porque no se está dando la importancia que tiene este problema que es muy grave. Es como, bueno, ha pasado allí, ya ahí se arreglará, falta, creo, un sistema central de información por el que todo el mundo sepa lo que está pasando en su federación, en su territorial y en los 150 clubes que pueda tener una territorial. Ya que planteas eso, me gustaría plantearos a las 4, ¿sería necesario o sería lo deseable que en lugar de estar simplemente ese delegado o delegada de protección que comunica a esa federación, etcétera, existiese un organismo independiente al margen donde de forma anónima, igual que ese QR que has comentado tú antes, Eukene, pudiesen comentar las deportistas, los deportistas, los menores, lo que les está ocurriendo para realmente poder tratarlo de una forma absolutamente aséptica, fuera de estar implicados dentro de ese organismo del club o de esa propia federación? Es que la ley ya lo obliga. O sea, hay una de las cosas que dice la LOPIBI y es que todas las entidades deportivas tienen que tener un sistema de comunicación de casos o de experiencias negativas, ¿no? El problema está en que partimos de la base... Si eso es, la ley lo obliga, pero tendría que ser independiente. A ver, el problema es autónomo que, de todo claro, lo demás. el problema es, para empezar, tenemos que garantizar el anonimato, eso siempre, ¿no? Y lo segundo y más importante ya no es tanto si está dentro del club o no, es si las personas que están detrás son personas expertas o no en esa materia, en derechos de infancia, en expertos en violencias, en resolución positiva de conflictos, es decir, en abuso sexual. Si no existe eso, de nada sirve tener un código QR o un mail o lo que sea, ¿no? O sea, porque yo sí creo que, por ejemplo, el ámbito local tiene que tomar la bandera de todo esto para apoyar de alguna manera para apoyar al deporte escolar. Es decir, todos esos clubes deportivos pequeños que no tienen recursos y demás, yo creo que el ámbito local tiene que empezar a decir, nosotros vamos a garantizar que existe un protocolo común dentro de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestros barrios. Creo que tenemos que plantear también unos códigos de conducta concretos y además debería de tener dentro del ayuntamiento, lo mismo que existe la técnica de igualdad, debería haber un técnico de protección a la infancia que diese soporte, en cierto modo, a todas esas casuísticas que se van a dar, porque muchas veces no las comunican, primero porque no las ven, porque no son conscientes y porque no son capaces de verlas, porque en el ámbito deportivo y especialmente en el fútbol hay un montón de violencias que están muy normalizadas. Y luego, segundo, porque tienen miedo, porque no saben qué hacer con todo eso, porque es ya lo he dicho antes, es un marrón. O sea, entonces, si no les dotamos, si no dotamos de figuras profesionales, ¿no?, que puedan atender esas situaciones de desprotección, difícilmente vamos a llegar al meollo de la cuestión. Y luego, por otro lado, también garantizarles que no pasa nada por comunicar una situación de desprotección, que pasa cuando no la has comunicado y estalla la bomba. Que entonces vas a ser señalado tú, tu club y demás. Y yo siempre digo que un sistema de protección hacia la infancia y adolescencia en el ámbito deportivo o en cualquier ámbito protege a los niños y adolescentes, protege al personal técnico y directivo y protege a la propia entidad.
O sea, que es garantía de que los procesos se van a realizar bien y eso va a generar que la situación primero no se revictimice y que tampoco se victimice luego al club por haberlo hecho mal, ¿no? Claro, porque si no se interviene, a veces luego vienen las consecuencias que no sé si Vero lo ha vivido o lo puede contar, si te ha tocado ver el caso de alguna compañera que ha sufrido esa violencia, que puede ser sexual, que puede ser psicológica, de cualquier tipo de abuso, y que ante la indefensión ha decidido dejar de jugar a fútbol. No te escuchamos, Vero, perdona. Puede ser el caso de dejar de jugar o puede ser el caso de tener que convivir con ello. Yo creo que muchas veces para las deportistas también es muy difícil el denunciar, el contar lo que pasa o lo que no pasa por el miedo a las consecuencias. Ya no solo de ser la víctima, sino de que si te quejas, si te lamentas, si hay algo que no funciona, pues quizás pues el que no te vuelvan a llamar a una selección, el que no te puedan, que no te acepten en el club, que bueno, hay distintas consecuencias. Por eso creo, cuando hablabais del tema de poder tener un órgano independiente, creo que el trabajo como periodista de L puede servir de ejemplo. Yo creo que independientemente de los clubes, de las federaciones, debería de haber un organismo que se interese realmente por ver estos casos, por investigar si hay casos o no hay casos, ver qué es lo que se puede hacer en este sentido o no, y para ello hay que ser conscientes de que esto es un problema grave. El acoso sexual, el acoso psicológico dentro del deporte es un caso grave. Y si la gente que está al frente no lo quiere ver, entonces ese es el problema real. Porque yo creo que todos queremos, y podemos hablar durante muchas horas de todas las cosas que podemos hacer, pero la realidad es si interesa o no y si realmente reconocemos esto como un problema. Entonces yo lo que he vivido es el miedo de las deportistas, en mi caso de las futbolistas, a denunciar casos y al tener que convivir con ello, porque el poder sacarlo a la luz te puede provocar el quedarte sin equipo o quedarte sin selección, el ir contra compañeras o ir contra dirigentes. Entonces creo bueno, que eso es más también donde, sobre todo a nivel en el caso profesional, donde se podría intervenir mucho más. Ha dado la palabra clave: miedo. Ese miedo es real, ese miedo a denunciar, ese miedo a quedarse fuera. Vero lo vivió en sus propias carnes después de ese Mundial de Canadá, cuando os pusisteis, dijisteis la realidad que había con Nacho Quereda, y tú ya después de aquel Mundial se te acabó la selección para ti. Estás en el día de la marmota, porque esta semana has vivido algo similar, otra vez de nuevo, y es algo que ha pasado de forma recurrente, y ese miedo es donde tendrían que entrar ya directamente las instituciones y las políticas, a entrar para evitar que tengan miedo a denunciar, porque quieren jugar. Lo único que quieren es jugar. Y hay muchas veces que para poder jugar, para poder crecer, para poder renovar la ficha, igual vienen ciertos comentarios, ciertas situaciones que te obligan, y que como no puedes, tienes miedo a denunciar, no llega la denuncia. Sí, relacionado con lo que comenta Vero del miedo y de las represalias, que realmente están prohibidas por la normativa, aunque ya sabemos, ¿no? Y esta misma semana creo que ha habido un claro ejemplo de las represalias. Hay un ejemplo que nos podría servir en el ámbito deportivo. El año pasado se aprobó la Ley de Protección a la Persona Informante, que viene de una directiva europea, y que obliga a las organizaciones de más de 50 personas a tener un canal de denuncias, ¿no? Ese canal de denuncias admite las comunicaciones o las denuncias anónimas. Entonces, esto es muy interesante precisamente pues, para salvar las situaciones en las que hay miedo, en las que pues, tú, por lo que seas una persona que le estás enfrentando esa violencia sexual, ¿no? en tus propias carnes, o que seas una compañera o cualquiera de las personas, ¿no? que estamos en el ecosistema deportivo, que tú tienes la posibilidad de poder informar a tu organización de que se está dando esa situación de violencia sexual, para que
quien corresponda dentro de esa organización tome las medidas adecuadas. Hace unas semanas nos llamaba un alcalde, digo, por aterrizar un caso concreto de violencia sexual, nos llamaba un alcalde en el que habían tenido conocimiento de una situación de unas violencias sexuales que habían enfrentado dos chavalas hace unos años por parte de un monitor, ¿no? en unas piscinas. ¿Y qué es lo que podían hacer? Pues esos servicios estaban contratados a través de una empresa de gestión deportiva y una de las soluciones fue esa. Actívese, ¿no? Activa el canal de denuncias que tiene esa organización para poner en conocimiento cualquier tipo de conducta que infrinja la normativa, porque una de ellas, por ejemplo, son el acoso sexual, ¿no? O las violencias sexuales. Entonces, es un canal que tú puedes activar, sea de forma anónima o identificándote. Vale, Isabel, vamos a aterrizarlo por lo que has comentado. Vero llega, denuncia. Estoy viviendo esta situación de acoso, de abuso de poder. Denuncia de forma anónima. ¿A quién denuncia? A la federación. Esa federación luego tendrá que empezar a abrir cajones, empezar a levantar teléfonos, a llamar y a preguntar. Y al final... Bueno, en realidad dependerá. Si Vero, aquí te estamos poniendo como ejemplo, ya lo siento. Si Vero denuncia una situación en tanto trabajadora, es decir, es futbolista y es trabajadora, se abren cauces diferentes. Así, por ejemplo, fuera, por ejemplo, una usuaria de un campo, sí, una instalación deportiva, ¿no? Las vías son diferentes. También habría que saber a quién se está poniendo en conocimiento. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo que sea una empresa de gestión deportiva, que sea, en este caso, una federación o el club. Es decir, aunque los mecanismos pueden ser similares, por eso os decía al principio que me parece como muy importante identificar las conductas para saber luego las vías que tenemos de abordarlas. No solo abordarlas, que esto me parece importante, sino también sancionar a quienes ejercen esa violencia. En este caso estamos hablando de las violencias sexuales que son ejercidas de forma desproporcionada por parte de los hombres, sancionar a los hombres que ejercen conductas relacionadas con las violencias sexuales en el fútbol, cómo reparar a las supervivientes, es decir, a las niñas o adolescentes o mujeres que enfrentan ese tipo de Bueno, es que los procesos de reparación, eso de momento no lo conocemos. Bueno, la normativa ya nos lo marca, pero efectivamente todavía estamos aprendiendo, ¿no? de cómo hacerlo. Él le quería... Sí, porque me duele muchísimo lo que contaba Vero antes del miedo y el miedo a las represalias, a quedarte fuera del equipo, a quedar como la conflictiva. Y creo que es un problema grave que hay que resolver. Y en este proceso de la investigación, lo que más me ha dolido, aparte de escuchar a muchas víctimas con historias muy duras, es cuando te dicen que no lo quieren denunciar por el miedo y sobre todo porque están convencidas o convencidos de que el sistema no va a cambiar. Y entonces eso genera dolor, tristeza e impotencia y no, o sea, algo estamos fallando para que sigamos pensando en esto. Las chicas, las futbolistas de la Lama acudieron a FootPro. Al final Randri fue inhabilitado durante 2 años, pero ellas mismas te decían, es que tengo miedo a no volver a encontrar equipo, a quedar yo como la conflictiva. Y realmente es difícil y es duro, pero es necesario. Es necesario denunciar, pero algo tenemos que mejorar si todavía hoy el problema que más nos reportan es ese, que el sistema no va a cambiar pese a su denuncia. Y es que yo creo que hay otro problema extra en el deporte, porque es difícil poner la raya cuando hablamos de abuso de poder en una estructura que está absolutamente jerarquizada y que es muy difícil de denunciar y llegar arriba porque enseguida hay quien dice, quien levanta la voz, se queda fuera, como te pasó a ti en tu caso. Estás otra vez silenciada, Vero. Perdonadme. Vero está silenciada.
Ahora me escucháis. No, decía Sí. que estoy muy de acuerdo con el tema del sistema y es muy triste, pero realmente yo creo que lo que se necesitan son cambios mucho más profundos para realmente el poder abordar temas de este tipo de la manera correcta. No, no es solo el denunciar, no es solo los protocolos, no es solo el educar correctamente a la gente para poder intervenir, para poder identificar, es qué va a pasar con todo eso. Y siempre volvemos al final, que es hay un sistema al que no le interesa realmente corregir estas cosas, porque hay veces que a quien tienes que culpabilizar puede ser un amigo, puede ser tu tío o puede ser tu madre. Entonces, yo creo que el sistema nos ha fallado tantas veces que ahora hay que buscar la manera de que poco a poco nos reconciliemos con él. Y eso no es fácil, porque todas nosotras y todos nosotros hemos crecido con fallos de sistema, sea de gobierno, políticamente, o sea dentro del deporte, dentro de una federación, dentro de un mismo club o dentro de un colegio. Entonces, el ver que lo que tiene que funcionar correctamente no sigue los cánones normales y lógicos, es un palo que crea desconfianza y esa desconfianza es la que pues muchas veces te hace protegerte de otra manera, que no es protegerte hacia afuera, no es el protegerte denunciando o el hablando abiertamente, sino es el protegerte hacia adentro, el cerrarte, el intentar pues pasar el trago, y de eso yo creo que las mujeres sabemos mucho, de pasar el trago, sea porque es algo grave o sea porque es un simple comentario. Pasamos el trago y luego ya pues veremos qué hacemos con eso, porque hemos crecido que aunque lo denuncies o aunque lo hables abiertamente, pues la solución no llega. Entonces creo que el cambio es mucho más profundo y es de hacer a muchos niveles. Es algo necesario y es algo que se tiene que hacer. No sé cuándo se va a hacer, no sé si lo vamos a conseguir ya, si vamos a tener que esperar todavía años, pero espero que el mensaje sea ese, que dentro de unos años pues todos podamos decir abiertamente si nos pasa algo o no nos pasa algo sin miedo a que el sistema nos falle. A represalias. Sí. Me gustaría, porque tenemos que ir terminando ya, que se nos agota el tiempo, Solo por un desgracia. apunte a esto que ha dicho, Sí. que es que me parece súper interesante. O sea, si es difícil comunicar situaciones de desprotección, ¿no? Siendo adultas, a mí me sorprende muchísimo cuando nosotros nos dedicamos a acompañar casos de desprotección en el ámbito del deporte, cuando las familias se te ponen en contacto y te dice, es que no te quiero decir el club, ni te quiero decir la categoría en la que juegan. Sé que el chaval tiene 12, 13 años, pero no te lo quiero decir porque no quiero represalias hacia mi hijo o hacia mi hija. Y dices, ¿qué monstruo hemos creado en el deporte? ¿No? O sea, ¿qué monstruo hemos creado en el deporte que tenemos miedo a las represalias? A que mi hijo o mi hija ya no sea titular, sea suplente, a que el año que viene no le hagan una ficha. Estamos hablando de deporte escolar incluso. O sea, es decir, ¿qué monstruo hemos creado? ¿No? Cuando el deporte en sí mismo es una herramienta transformadora brutal, porque ¿dónde van los niños, niñas, adolescentes? Porque quieren, en la mayoría de los casos, a hacer deporte, el deporte que les gusta, el que les apasiona, donde están sus colegas, donde ¿no? Busca referentes. Y resulta que hemos creado un pequeño monstruo, ¿no? Gran monstruo. Para terminar, os preguntaría a las 4, simplemente, Vero está hablando de que hace falta un cambio, pero ¿cuál sería para vosotras, cada una de vosotras, vuestra opinión, cuál sería el primer cambio, el cambio fundamental, ya está, ya de paso de tiempo, que deberíamos hacer ahora mismo? Empiezo yo. Yo creo que hay una parte muy concreta y es que tenemos no que profesionalizar el deporte base a los entrenadores y entrenadoras, pero sí dotarles de muchos más recursos de los que actualmente tienen. Y eso pasa por formación e información y sobre todo dotar de herramientas a los niños y adolescentes para que sepan detectar y comunicar las situaciones de desprotección. Además de lo que apunta Eukene, yo creo que sí que es necesario un organismo independiente que pueda recibir, investigar
y que si una cosa pasa en una federación, pues el CSD no tenga ningún tipo de poder para intervenir, se encarguen informes diferentes, uno contradice a otro. Es necesario un organismo autónomo e independiente del poder deportivo, porque si no va a ser mucho más difícil de lo que es ya. Isabel, lo tienes encendido. Bueno, desde luego que lo que han dicho mis compañeras, yo apelaría a la responsabilidad individual y colectiva. Es decir, hasta que no tomemos conciencia del papel que tenemos como sociedad y como personas para construir sociedades más justas, deportes libres de violencia, deportes equitativos, va a ser muy difícil que podamos aplicar las herramientas que desarrollamos, las formaciones, las autoridades independientes, o sea, todos los instrumentos que podamos generar. Creo que el paso inicial es tomar conciencia, ¿no? Hacernos una revisión de cuánto machismo tenemos dentro, de cuánto racismo tenemos dentro, de por qué, ¿no? En el caso de, estamos hablando de las violencias sexuales, en el caso de los hombres se tienen que, cuando digo hombres obviamente ya lo sabemos, no son todos los hombres, ya, ¿no? Pero digo por si acaso, por aclarar. Pero ¿por qué ¿no? Que hagan una reflexión, ahora que ha sido el 19 de noviembre, que hagan una reflexión con los hombres y sobre los hombres de por qué necesitan, ¿no? O por qué ejercen situaciones de violencia entre sí y en este caso contra las niñas y mujeres. En el caso de las mujeres de lo mismo, es decir, ha habido una normalización de la violencia, hacer un trabajo de toma de conciencia, hay un trabajo también de sororidad, de hermanamiento entre las mujeres, me parece fundamental. Al final hemos sido educadas en la escasez de recursos, ¿no? Y de pelearnos por las migajas. Y en dividirnos. Y efectivamente, entonces creo que para mí es muy transformador el hermanamiento entre las mujeres, ¿no? Y luego después hacer un trabajo conjunto entre mujeres y hombres. Creo que eso también ayudaría bastante. Sí, tenemos que ir de la mano, si no, Sí, no está solucionamos claro. nada. Vero, ¿qué cambio nos propones tú? ¿Por dónde empezarías? Bueno, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que han dicho. Yo por añadir algo, añadiría referentes. Creo que nos hace falta más gente adulta que haya pasado por esas situaciones y que tenga la valentía de denunciarlo, de contarlo, de empujar ese cambio. Y yo creo que en el deporte, que muchas veces hablamos de referentes deportivos, pues necesitamos más también en ese sentido. El movimiento Me Too o el movimiento Se Acabó, o el movimiento que queramos, que realmente pues gente que protagonistas, por desgracia, en ese sentido, bueno, que lideren un poco este cambio y que exijan los cambios necesarios para transformar o para recuperar el deporte en su pureza, porque hablábamos de lo bonito y de todo lo que puede dar el fútbol y el monstruo en lo que lo podemos convertir a veces. Y yo creo que, sobre todo a nivel en edades educativas, en edades de menores, tendríamos bueno, protegerlo mucho más. Pues con eso me quedo con se acabó. Se acabó es el lema y además se acabó el tiempo. Gracias de verdad a las 4 y a todas las personas que nos han escuchado. Vamos a dar ahora sí la oportunidad. No tenemos mucho tiempo, pero una pregunta vamos a dejar, así que para Natalia. No quiero monopolizar, pero es que esta mesa me parecía clave para las preguntas que yo quiero hacer. El protocolo de abuso sexual de la Federación, es que lo acabo de revisar, tiene un correo electrónico que no funciona. Lo denunciamos hace un año y acabo de mandar un correo electrónico y me lo ha vuelto a devolver. Pues sí, ya se lo hemos contado, que está mal el correo electrónico. La Comisión de Abuso Sexual, hablo de la Federación Española de Fútbol porque me parece que si esto pasa con las campeonas del mundo, que ha tenido visibilidad, ¿cuál será el nivel y el grado de frustración que señalaban las compañeras Eleonora en las categorías inferiores y en niños y niñas, absolutamente mucho más vulnerables? La Comisión contra el Abuso Sexual la lideraba el secretario general de la Federación, Andreu Camps.
El Observatorio de Igualdad lo ocupan exdeportistas mujeres, sin ninguna formación y que solo sabemos lo que cobran, pero no lo que han estudiado. Lidia Valentín, que sabemos que nunca pasó por allí, Thais Enríquez. Lidia Valentín ya no sigue porque fue muy evidente que cobrara 30.000 euros sin haber pasado por allí ni un solo día, pero el resto sigue. Nadie denunció ante ese protocolo de abuso sexual. Es decir, la ley obliga, pero si no funciona, si no están, si no existe, no ocurre nada. Y de aquellos barros estos lodos, porque esta semana ha vuelto a haber represalias. Y no hay una estructura que las proteja. Si no protegen la Federación de Fútbol, ¿cómo vamos a decirle a las niñas y niños, adolescentes y mujeres adultas que denuncien? ¿Quién lo quiere coger? Porque evidentemente es el cambio del que hablábamos, que es por dónde empezamos. Ahí. Bueno, yo solo te voy a decir un truquillo, ¿vale? Y es que en el 2022 se aprobó una ley, que es la 15/2022, de igualdad y no discriminación. ¿Vale? Y parece que ha pasado un poco así, pero considera discriminatorio la dejación de funciones. Entonces, esto yo lo hablé, por ejemplo, con una amiga que es inspectora de trabajo, por el tema de, bueno, aquella mujer que desapareció en un barco, bueno, ella llevaba la instrucción, pero creo que sería perfectamente aplicable. Es decir, que cuando quien tiene que desarrollar este tipo de funciones hace una dejación de funciones o una negligencia profesional, hay cauces para demandar que, ¿no?, que la situación está siendo discriminatoria. ¿Pero quién demanda? ¿Quién demanda? ¿Quién pone esa denuncia? ¿Tienen que ir las jugadoras ahí al juicio? ¿Tienen que ir ellas a la comisaría a poner la denuncia o cómo? Claro, yo creo que aquí es donde, o sea, es que yo creo que una de las cosas maravillosas que tenemos las mujeres es la sororidad, el acompañamiento, el cuidado, etcétera, etcétera. Yo creo que aquellas personas que tenemos voz o que tenemos medios en los que se pueden comunicar esas cosas, yo entiendo que para una periodista ir sola de frente es difícil, ¿no? Pero yo creo que aquí estamos muchas personas que tenemos papeles y roles muy diferentes y, bueno, yo animo a hacer una denuncia conjunta de eso que acabas de plantear ahora mismo y yo me voy en la segunda de la lista. Pues Porque de aquí es que me parece que hay nos que vamos con hacerlo. una receta entonces, ¿no? Hay que hacerlo, es verdad. No sé si hay alguna pregunta más por la sala. ¿Nos dejáis una preguntita más? Allí. A ver, yo voy a hacer una pregunta. Y esto es más orientado a tema cruz. Se nos pide a los entrenadores que tengamos un certificado de no delitos sexuales. Vale. ¿Y un psicotécnico? ¿Por qué no se puede pedir? Por ejemplo, un psicotécnico en el que se certifique que esa persona está estable mentalmente para no ejercer ni un abuso de poder ni unos abusos sexuales. Es que en un psicotécnico no se garantiza nada. Bueno, mira, o si que vaya un psicólogo y... Mira, si supiésemos que las personas que van a ejercer violencia tienen el ojo verde, la nariz torcida y un pelo blanco en la cabeza, te aseguro que ninguno de ellos estaría entrenando a ningún chaval, ninguna chavala en ningún sitio. El problema es que las personas que ejercen violencia contra las mujeres y contra la infancia y adolescencia son gente como tú y como yo. Y sobre todo como tú y como tú y como tú, como muchos tíos, porque la realidad es que el 80% o sea, que la mayoría de las violencias las ejercen hombres contra mujeres, en el ámbito deportivo también, y lo más triste o no triste de todo esto, lo más triste, evidentemente es triste, es que el 80% de los abusos sexuales contra la infancia y adolescencia lo hacen las personas de su entorno más cercano. Es decir, su padre, su tío, su abuelo, su entrenador, su profesor, el cura, el panadero. Con lo cual, imagínate qué difícil es. El que tengas el certificado negativo de delitos sexuales no dice nada. Bajo mi punto de vista, ya. que no salga de aquí no sirve para nada, porque si no te han pillado, puedes tener el certificado negativo de delitos sexuales el resto de tu vida. Es que yo lo digo porque soy entrenador, en mi club no, pero en el club que compartimos campo, el año pasado hubo abusos sexuales a 5 menores. Y pues eso. ¿Y se ha hecho algo? Porque no... Sí, puedo decir el nombre del club, o sea, porque fue sonoro, Paul Darrac. Y sí, hicieron algo. O sea, también la persona, el presidente es el hermano del de los pibes, entonces
Sí, pusieron bastante el foco y fue muy sonoro. Bueno, pues pido un fuerte aplauso porque tenemos que ir a la siguiente mesa. Muchísimas gracias.